El proceso de mejora continua. Orientaciones para las escuelas de educación básica. Consideraciones sobre el proceso de mejora continua. 1. La mejora continua es una prioridad para el sistema educativo nacional. Por ello, requiere ser impulsada en todas las escuelas de educación básica de todos los niveles y modalidades. 2. La mejora continua precisa de la voluntad y el compromiso de los actores educativos y es necesario generar las condiciones para impulsarla. 3. La mejora continua es gradual e implica un conjunto de acciones de corto, mediano y largo plazo. 4. El proceso de mejora continua comprende 5 fases: diagnóstico socioeducativo, planeación, implementación, seguimiento y evaluación y comunicación de avances y logros. 5. El proceso de mejora continua inicia con la lectura de la realidad, que implica tomar una postura crítica ante lo que sucede en la escuela y en la comunidad. Es necesaria para analizar los ámbitos del diagnóstico socioeducativo. 6. Los ámbitos del diagnóstico socioeducativo refieren a todas aquellas dimensiones que brindan información relevante sobre la situación de la escuela y la comunidad. 7. Es recomendable priorizar una o dos problemáticas para su atención, de tal manera que se concentren los esfuerzos y los resultados sean más profundos y duraderos. 8. El proceso de mejora continua. El proceso de mejora continua se planifica y se concreta en el programa de mejora continua, donde las escuelas plantean objetivos, metas y acciones para atender las problemáticas que hayan priorizado. No hay un formato para elaborarlo. Cada escuela elige el mejor que convenga. 9. La fase de seguimiento del proceso de mejora continua permite identificar los ajustes que sean necesarios para seguir avanzando. 10. El Comité de Planeación y Evaluación de la escuela contribuye a coordinar el trabajo durante los 5 fases del proceso. Sin embargo, las decisiones son tomadas por todo el colectivo docente. 1. El proceso de mejora continua. ¿Qué es el proceso de mejora continua? Para comprender el proceso de mejora continua, es necesario primero esclarecer qué implica la mejora continua. La mejora continua puede entenderse como una búsqueda constante para ofrecer una educación humanista, integral, inclusiva, equitativa, democrática e intercultural, es decir, la educación que promueve el Estado mexicano desde una visión transformadora. Esta búsqueda es permanente, pues siempre habrá algo que podemos hacer mejor. Para que la mejora se convierta en un verdadero motor de transformación y no se quede solo en buenos deseos, es necesario que los actores de la escuela contribuyan una perspectiva compartida de la educación que quiere para sus estudiantes. Sin una idea común acerca de la tarea de la escuela, del trabajo docente, de las formas de enseñanza, de las niñas, niños y adolescentes como sujetos activos y de las necesidades de mejorar con un sentido de cambio, no se verán resultados por más documentos o acciones que se hagan. Reconocer en dónde se encuentra la escuela y lo que tiene que hacer para alcanzar los fines y criterios de la educación les permite construir una perspectiva compartida que los lleve a comprometerse a caminar hacia una educación que quiera para sus alumnos y alumnos. Adquieran un compromiso conjunto de todas y todos. A partir de sus atribuciones, haga lo que les corresponde para enfrentar los retos y avanzar. Los colectivos docentes comprometidos con la mejora realizan una revisión acerca de sus condiciones y su contexto para impulsar acciones que los lleve a favorecer los procesos de desarrollo y aprendizaje en todas y todos los estudiantes. Esta visión trasciende la idea de ver a la mejora continua solo como un documento que se debe elaborar porque la autoridad lo exige, porque los reglamentos lo prescriben o como un trámite que hay que cumplir. Derivado de lo anterior, entendemos el proceso de mejora continua de las escuelas como la práctica reflexiva que promueve el desarrollo de las capacidades institucionales de cada escuela, progresiva, gradual, sistemática, diferenciada, contextualizada y participativa, orientada a garantizar el máximo logro de aprendizajes, la excelencia educativa y el ejercicio pleno del derecho a la educación a niñas, niños, adolescentes y jóvenes que habitan nuestro país.
Esta concepción resalta la idea de la reflexión como elemento distintivo que moviliza a los colectivos docentes a desplegar sus capacidades para alcanzar los fines de la educación. De igual manera, expresa también las características que hacen de este proceso una tarea singular en cada escuela. Características del proceso de mejora continua. El proceso de mejora continua es progresivo. Los fines de la educación definen el horizonte que queremos alcanzar. Para lograr su pleno cumplimiento se requieren medidas de mediano y largo plazo. Se reconoce que el avance es paulatino, pero que siempre con la perspectiva de ir hacia adelante y de ampliar los ámbitos en los que intervenimos. Gradual. Requiere de esfuerzos continuos enfocados en modificar las condiciones de la escuela para garantizar la formación y las trayectorias escolares de niñas, niños y adolescentes. Estos cambios pueden parecer imperceptibles, pero dan pequeños pasos, llevarán a mejorar de manera notable y permanente. Sistemático. Aunque cada escuela experimenta el proceso a partir de sus condiciones y contextos, este sigue siendo una serie de fases que son comunes, pues tienen la finalidad de ordenar, orientar y dirigir los esfuerzos. Esto no implica seguir rigurosamente los pasos y que no se puede regresar. La reflexión es una práctica permanente que puede hacernos volver a fases anteriores y reconfigurar las siguientes. Diferenciado. Todas las escuelas requieren impulsar procesos de mejora, pero cada una tiene condiciones y características distintas. Aun cuando dos escuelas pudieran identificar una problemática similar, sus procesos serán diferentes porque su contexto territorial, geográfico, económico, político, social, cultural y educativo también lo es. Territorial. El proceso de mejora parte de la realidad en la que está situada la escuela, características territoriales, culturales, sociales, económicas y políticas. Por lo tanto, es contextualizado. Participativo. Requiere el involucramiento y la colaboración corresponsable y activa de todas y todos, estudiantes, docentes, madres, padres de familia o tutores, personal de apoyo, autoridades escolares y educativas, así como de todas las personas de la comunidad interesadas en la educación. Dialógico. El diálogo y la reflexión son la base para la participación de todos los actores, contribuyendo a la interacción, motivación y cohesión de la comunidad. Integral. La realidad no es fragmentada. Es importante reconocer la complejidad del proceso educativo, las múltiples dimensiones en las que se debe intervenir para mejorar, así como los diversos actores que se deben involucrar. Estas características permiten a cada colectivo docente implementar su proceso de manera singular y acorde con su realidad. Para desarrollar el proceso de mejora continua en las escuelas, se ha establecido que el CETE es el responsable de hacerlo, coordinado por el Comité de Planeación y Evaluación, con la participación de todos los actores de la comunidad escolar. 2. Fases del proceso de mejora continua. El proceso de mejora continua inicia con la lectura crítica acerca de las condiciones de la escuela, en las que se identifican situaciones, problemas o necesidades que se quieren modificar, seguido de una toma de decisiones sobre qué hacer para transformarlas. Se requiere la puesta en práctica de las acciones acordadas, la revisión continua para saber qué se ha realizado, las dificultades presentadas, lo que se debe corregir o ajustar, para finalmente valorar los logros obtenidos. A partir de ello se puede considerar las siguientes fases. Lectura de la realidad, diagnóstico socioeducativo, planeación, programa de mejora continua, implementación, seguimiento y evaluación, comunicación de avances y logros. Esas fases no se presentan de manera lineal ni en un solo sentido. Al implementar un proceso de mejora continua, pueden ocurrir cambios en las condiciones de la escuela, en las características del contexto, en la propia comprensión que el colectivo docente tiene de esto o en la política educativa, entre otros, lo cual hará necesario regresar a alguna fase anterior.
por ejemplo, al diagnóstico y reevaluar las prioridades planteadas. De la misma manera, es posible que cuando se implementen las acciones se percate que no funcionan en el sentido esperado y sea necesario ajustar. Con fines de análisis, a continuación se detalla cada una de las fases del proceso de mejora continua. Diagnóstico socioeducativo de la escuela. Denominemos diagnóstico socioeducativo a la fase inicial del proceso de mejora continua que surge de la lectura de la realidad. Si partimos de que la realidad es entendida como el contexto en el que se vive, ya sea social o educativo, en un determinado lugar y tiempo, el diagnóstico tiene como propósito indagar sobre ella, analizarla y examinarla. La lectura de la realidad alude al ejercicio de problematización sobre las condiciones sociales, culturales, geográficas, económicas y educativas en las que los colectivos docentes realizan su labor, lo que implica, además de la identificación de situaciones o problemas del contexto, la posibilidad de mirarlos y cuestionarse cómo y por qué se ha dado dicha situación. En otras palabras, es llegar a reconocer las razones o las causas que lo han originado. Esta mirada crítica es necesaria para analizar los ámbitos del diagnóstico socioeducativo. Ámbitos del diagnóstico socioeducativo de la escuela. El diagnóstico socioeducativo implica revisar múltiples dimensiones en la realidad escolar. El artículo 109 de la Ley General de Educación señala la importancia del avance de los planes y programas educativos, la formación y prácticas docentes, entre otros aspectos. Por su parte, los programas de estudio para la educación preescolar, primaria y secundaria, programas sintéticos de la fase 2 a la 6, señalan que para la construcción del programa analítico, los colectivos docentes deben analizar las condiciones académicas, familiares, sociales, educativas de sus estudiantes, docentes y escuela, con la finalidad de definir situaciones, problemas que puedan ser relevantes para trabajar los contenidos de enseñanza. No se trata de hacer dos diagnósticos, sino de integrar la información que se obtiene de la lectura de la realidad y tomar decisiones en dos campos de acción que se relacionan y complementan. El primero tiene que ver con la contextualización de los contenidos y procesos de desarrollo, los PDA, y el segundo con la gestión de la escuela. Para los propósitos de este documento, a todas las dimensiones que la escuela analice en su lectura de la realidad y que concreta el diagnóstico socioeducativo, los denominaremos ámbitos. Los ámbitos son referentes permanentes. Los ámbitos son referentes que permiten ubicar los aspectos sociales, culturales, pedagógicos, organizativos, administrativos y de gestión que requiere la investigación de los actores de la comunidad escolar y de las acciones específicas para su mejora. El esquema 2, diagnóstico socioeducativo de la escuela, muestra algunos ámbitos que pueden ser considerados para iniciar el diálogo y la reflexión, pero que la escuela puede seleccionar, ampliar, modificar o adaptar a sus necesidades y condiciones. La intención es que analice aquellos que afectan positiva o negativamente la consecución de sus propósitos y los que tengan posibilidad de intervención. Contexto regional, nacional e internacional. Son conflictos sociales, política internacional, conflictos armados, situaciones internacionales relevantes, política nacional, situaciones nacionales relevantes, derechos humanos. Comunitario. Actividades económicas, convivencia comunitaria, tradiciones, salud socioemocional del estudiante, participación de padres de familia, formas de violencia, medios de transporte y comunicación, infraestructura pública, condiciones geográficas ambientales, migración, actividades recreativas, otros aspectos culturales relevantes, saberes comunitarios, servicios públicos. Escolar. Equipamiento, programa analítico, estrategias de diagnóstico, aprovechamiento académico, asistencia a los alumnos, formación, salud socioemocional de docentes, avances en planes y programas, condiciones personales de los docentes, acceso a las tecnologías,
de información y comunicación, desempeño de las autoridades educativas, atención a estudiantes con discapacidad, infraestructura, culturas originales, funcionamiento del CETE, convivencia escolar y carga administrativa. Aula. Uso de libros de texto gratuito, condiciones familiares de los estudiantes, prácticas docentes. ¿Cómo realizar el diagnóstico socioeducativo de la escuela? Una vía para realizar el diagnóstico socioeducativo de la escuela es la que se sugiere a continuación. Ubicar los ámbitos que son relevantes. Para que la escuela dé cuenta de su realidad en los escenarios de aula, escuela y comunidad, analizar todos los ámbitos podría resultar una tarea muy compleja. Por ello, se sugiere hacer una primera selección para valorar su relevancia y determinar cuáles considerarán. Por otro lado, también es importante no dejar fuera ámbitos que son sustantivos, por lo que al elegirlos conviene hacerse las siguientes preguntas. Para el programa analítico, los ámbitos seleccionados nos permiten identificar saberes, situaciones, temas, problemas, acontecimientos, características de contexto que puedan ser aprovechados para contextualizar los contenidos y PDA. Si no es así, ¿qué otros ámbitos convendría considerar? Para el programa de mejora continua, los ámbitos seleccionados nos permiten conocer las condiciones de la escuela, las situaciones que afectan el aprendizaje y desarrollo integral de nuestros estudiantes. ¿Es necesario considerar otros ámbitos? Analizar los ámbitos seleccionados. Es recomendable formular preguntas que les lleven a conocer la situación de la escuela en cada ámbito. En el anexo 1 se presenta el ejemplo del análisis de dos ámbitos. Es importante que estos no se usen como una guía que se deba seguir de principio a fin. Cada colectivo puede construir sus propios ejercicios desde saberes, experiencias y conocimientos. Recabar información necesaria. Los colectivos docentes conocen algunas condiciones, situaciones o problemas de su escuela. Sin embargo, al analizar los ámbitos, podrían identificar que tienen información parcial o imprecisa, o que perciben de forma diferente el problema y requieren información más específica que les ayude a comprenderlo e identificar la mejor manera de atenderlo. En la fase intensiva del CETE es importante decidir las fuentes de información que puedan dar cuenta de la situación de su escuela en los ámbitos que van a analizar, los instrumentos que se requieren, los actores a quienes van a consultar y el tiempo que requieren para recabar la información. Integrar una narrativa que dé cuenta de la situación de la escuela, condiciones del contexto, condiciones del aprendizaje de las y los estudiantes, situaciones relevantes para la enseñanza y la gestión, entre otros. Analizar la narrativa para identificar las problemáticas que requieren ser atendidas o que se desean transformar, así como las que puedan ser aprovechadas para contextualizar los contenidos y PDA. Priorizar las problemáticas identificadas. Seguramente la lista será larga, pero es necesario delimitar las que puedan ser atendidas por la escuela como parte de su programa de mejora continua. Por otro lado, también es importante que las situaciones, temas, problemas, acontecimientos o características que hayan identificado para contextualizar los contenidos y PDA se prioricen considerando las que sean más relevantes para su comunidad. Planeación. Una vez que se han determinado cuáles son las problemáticas que requieren ser atendidas, es momento de planear lo que se va a hacer para propiciar el cambio. La planeación es el cambio que seguirá el colectivo para avanzar en su propósito de ofrecer una educación que promueva el desarrollo integral de sus educandos. El propósito de esta fase es que el colectivo, coordinado por el Comité de Planeación y Evaluación, defina los objetivos, metas y acciones para atender a las problemáticas que han priorizado y conforme al programa de mejora continua, el cual es un documento que marca el rumbo a seguir para que el colectivo y la comunidad escolar conozcan qué se hará, cómo lo harán y quiénes intervendrán. Es una herramienta de gestión escolar en la cual
se expresan las voluntades, experiencias y expectativas compartidas del colectivo docente y de la comunidad escolar sobre la escuela que desean. Orienta las acciones de manera colaborativa. Realizará la escuela. Organiza y articula los recursos disponibles para lograr lo que se propongan cambiar o mejorar. Surgen de un compromiso de toda la comunidad escolar para impulsar la mejora y no para responder a la solicitud de alguna autoridad o instancia externa. Si es solicitado por alguna autoridad, debe ser solo con fines de acompañamiento. Implementación. Una vez que se han definido los objetivos, las metas y acciones, corresponde implementarlas, es decir, poner en marcha los compromisos establecidos para la mejora. Una implementación apropiada implica que las acciones se realicen según lo planeado. Sin embargo, en el proceso puede modificarse o ajustarse a partir de los resultados que se vayan obteniendo. Debe tomar en cuenta, como en toda planeación, que habrá acciones que no se desarrollen de acuerdo con lo establecido, ya sea por los tiempos, la disponibilidad de recursos, la participación de los actores involucrados, entre otros aspectos. Para dar cuenta de cómo se va avanzando la implementación de las acciones y metas, es necesario realizar el seguimiento y la evaluación de lo implementado en la relación con lo planeado. Seguimiento y evaluación. El proceso de mejora requiere de momentos y espacios determinados para analizar las decisiones que se tomaron y mirar si se debe continuar con lo planeado, hacer ajustes o tomar nuevas decisiones. Se requiere de un seguimiento para reconocer la brecha entre lo planeado y lo que realmente se implementa, así como la evaluación para identificar si los resultados son o no los esperados, reflexionar sobre ello y tomar decisiones al respecto. El seguimiento y la evaluación tienen diferentes intenciones, pero articuladas. Se realizan en distintos tiempos del ciclo escolar y requieren de responsables e insumos para ello, incluyendo los indicadores o evidencias que establecieron en las metas. Es importante tener presente que se realiza el seguimiento y la evaluación no significa adicionar acciones a lo ya planeado. La mejor manera de saber si una meta o acción tiene avance o se ha alcanzado es que estén concebidas correctamente desde su formulación, porque en sí mismas, al ser revisadas, podrán responder al qué y cuándo se hizo, o quién o quiénes lo hicieron y cómo y qué se ha logrado. Seguimiento. El seguimiento es clave, ya que la información que ofrece permite establecer si la implementación de las acciones está contribuyendo al logro de las metas y los objetivos. Por tal motivo, se recomienda que sea sencillo y cuente con evidencias concretas. Para definirlo, consideren lo siguiente. Todas las acciones planteadas tendrán un responsable de implementación, que será también el encargado de proporcionar la información al Comité de Planeación y Evaluación para el seguimiento. Para cada una de las acciones deberá revisarse el cumplimiento de los plazos, la correcta utilización de los recursos asignados y los avances logrados. Definir los movimientos del ciclo escolar en los que se realizará la revisión de los avances. El seguimiento deberá concluir con una valoración global en el programa de mejora continua para determinar los logros alcanzados, lo que falta y saber cómo continuar con el proceso de mejora. La información que se aporte, el seguimiento solamente tendrá sentido si se da un uso pertinente y oportuno, ya sea para continuar o redirigir las acciones emprendidas, así como para utilizar la información con referente para futuras actividades. Evaluación. La evaluación final que se realice tiene el carácter tanto de diagnóstico como de ejercicio analítico reflexivo que promueva la retroalimentación para seguir impulsando el proceso de mejora de una manera más informada. Permite conocer el curso seguido, la medida en que se acercó o alejó a lo planeado, las nuevas necesidades surgidas, los aspectos que se han logrado mejorar, entre otras cuestiones. Una evaluación planificada permite que el colectivo docente dialogue y analice los logros obtenidos,
lo que no resultó, las experiencias favorables, los errores y todos aquellos factores que deberán ser considerados para este proceso permanente que les permita seguir adelante, partiendo de lo logrado y no de cero, reconstruyendo su programa de mejora continua a partir de lo alcanzado y de la realidad actual. La valoración del logro de los objetivos se hace a través de las metas y no de las acciones. Las metas se evalúan a través de los indicadores que se han establecido, no solamente verificando si se llevaron a cabo, sino también a través de las evidencias que den cuenta de lo que se alcanzó. Es necesario tener presente que el proceso está encaminado a mejorar la educación que ofrece la escuela, por lo que es importante que se comunique periódicamente a la comunidad escolar los resultados, logros, desafíos que deben abordar y fortalecer. Comunicación de avances y logro. Uno de los elementos del proceso de mejora continua es su carácter participativo, porque requiere del involucramiento de toda la comunidad escolar desde la etapa del diagnóstico socioeducativo, su corresponsabilidad para llevar a cabo las acciones que permitan alcanzar las metas de la escuela, así como su retroalimentación durante el seguimiento y la evaluación para valorar qué tanto se han alcanzado los objetivos que formularon. En concordancia con lo anterior, comunicar los resultados de las decisiones acordadas e implementadas trasciende de la idea de solo informar datos. Es un acto de confianza, respeto, reconocimiento y valoración mutuos de las y los integrantes de la comunidad, y fortalece a su vez los vínculos de convivencia y el sentido de pertenencia de todas y todos en su escuela. La comunicación de avances y logros se puede realizar en un periodo o momentos definidos por el colectivo docente. Para ello, es importante recuperar la información que lo sustente y decidir las maneras de comunicarlo de acuerdo con los medios y recursos con los que cuente la escuela, así como atendiendo a las prácticas culturales de la comunidad en la que se inserta. Comunicar los avances y logros a la comunidad escolar invita, sin perder el carácter formal, a la creatividad para optimizar o crear medios y recursos para que todas y todas sus integrantes, incluyendo a la comunidad local, conozcan los logros de la escuela. Este ejercicio está muy lejos de la concepción de carga administrativa, la supera y la transforma en una oportunidad de reconstruir o crear vínculos más estrechos al interior de la comunidad escolar y con el entorno que les circunda. Anexo 2. Planteamiento de objetivos, metas y acciones. Objetivos. Un objetivo orienta las acciones, precisa de qué manera se procederá y declara la finalidad de emprender tal proceso: solucionar una situación, aportar o construir o contribuir en el desarrollo y crecimiento de cierta área del conocimiento, entre otras. El objetivo es un referente transversal, se establece al principio, se revisa durante su ejecución y es un punto que determina al finalizar si se cumplió lo establecido. Al plantear los objetivos es importante considerar que haya claridad de lo que se quiere lograr y que esté relacionado con la problemática que se quiere atender. No debe quedar duda de que el objetivo contribuye a la mejora de la situación. Los recursos y el tiempo con los que se cuenta la escuela que permitan alcanzar eso que se propone, que esté dentro de su ámbito de acción o competencia. Una buena redacción de los objetivos permitirá, por un lado, ser claros en los que se requiere lograr y, por otro, poder derivar de él las metas. Así, al definirlos, es importante que se inicie su redacción utilizando un verbo en forma infinitiva. Así se precisa la intención con más claridad. Este verbo describe el qué del objetivo, por ejemplo, identificar, comparar, aplicar, etc. Para completar el enunciado se da respuesta al para qué del objetivo, es decir, se explica la finalidad, por ejemplo, con el fin de, para, se termine enunciando el cómo se logra el objetivo, por ejemplo, mediante, a través, utilizando. Metas. Las metas están dirigidas a resolver las posibles causas de las problemáticas identificadas. Son la expresión
medible de los objetivos y expresan puntualmente los compromisos del colectivo docente en su proceso de mejora. Una buena meta tiene las siguientes características. Debe ser concreta. Debe establecer un solo resultado y evitar ambigüedades. Alcanzable. Debe ser realista para ser lograda en corto o mediano plazo. Medible. Debe especificar el parámetro con que se evidenciará su cumplimiento por medio de una unidad de medida cuantitativa. Debe ser demostrable. El cumplimiento parcial o total de la meta obliga a presentar resultados concretos que permitan demostrar su avance o conclusión. Para redactar debe retomarse los objetivos teniendo muy claro el propósito, para qué, y especificar qué o quién se aplica la meta, qué va a medir, cuál es el cambio que se espera, en cuánto tiempo se cumplirá. Para dar cuenta del cumplimiento de las metas, es importante que se defina indicadores o evidencias que servirán para dar seguimiento a su avance o cumplimiento. Un indicador es un instrumento que provee evidencia de una determinada condición o el logro de ciertos resultados. Esta información puede cubrir aspectos cuantitativos y cualitativos sobre los objetivos de un programa o proyecto. Refiere a una característica específica, observable y medible, que puede ser usada para mostrar los cambios y progresos en el proceso y debe ser definido en términos precisos, no ambiguos, que describan clara y exactamente lo que se está midiendo. Acciones. Las acciones son las que hacen realidad las metas para lograr los objetivos que se les ha planteado en el programa de mejora continua. No deben confundirse con las tareas de organización o logística, ni con tareas cotidianas. De lo contrario, la planeación contendría un extenso listado de actividades. En su formulación se debe incorporar descripción de la acción, especificación de sus aspectos centrales, en qué consiste, cómo se desarrollará y a quiénes está dirigida. Tiempos. Una acción puede repetirse en el transcurso de un periodo de tiempo o puede realizarse por única vez en diferentes momentos del ciclo escolar. Las acciones pueden empezar al inicio del ciclo escolar o bien programarlas para diferentes momentos del año. Por ello, en la planeación es conveniente especificar el inicio y duración de la acción para dar más claridad. Las fechas o periodos deben ser acordes a lo definido en la meta. Responsables. Decidir quién o quiénes son las o los responsables de la acción se implementan de acuerdo con lo planeado. Recursos humanos, pedagógicos y técnicos que se necesitan para ejecutar la acción. Recordemos que no hay un formato establecido para registrar su programa de mejora continua. Cada escuela podrá diseñar el mejor que atienda sus necesidades siempre y cuando contenga los elementos fundamentales: problemáticas a atender, objetivos, metas, acciones, responsables, evidencia o indicadores, tiempos y periodo de seguimiento.